En esta unidad vamos a estudiar los cambios. Hay dos tipos de cambios físicos y cambios químicos. Un ejemplo de cambio físico. Tenemos agua, son moléculas de agua, sólida. Se funde y pasa a líquido, pero en el líquido las moléculas son las mismas, es la misma sustancia, es agua. Lo que pasa es que en el líquido se mueven más deprisa y aquí en sólido estaban simplemente vibrando, pero sigue siendo agua. Luego la fusión del hielo es un cambio físico, porque primero tenemos agua sólida, ¿vale? Con las partículas vibrando, las moléculas de agua vibrando. Y luego tenemos agua también, son las mismas moléculas, la misma sustancia, que sí, que se están moviendo y ya es agua líquida, pero es un cambio físico porque seguimos teniendo agua. Sin embargo, en los cambios químicos tenemos al principio unas sustancias y luego otras. Por ejemplo, aquí tenemos metano, las moléculas de metano son así. Chocan muy fuerte con las de oxígeno, ¿vale? Las moléculas de oxígeno son así. Se rompen los enlaces, se forman otros nuevos, los átomos son los mismos, pero las moléculas son distintas, luego las sustancias son distintas, el CO2 es distinta sustancia del agua. Es un cambio químico porque al principio tenemos unas sustancias y luego tenemos otras distintas. Los átomos son los mismos, pero las moléculas son distintas y por lo tanto las sustancias son distintas. Para ajustar una reacción de combustión nos fijamos, mira, aquí tenemos un 3 y ponemos aquí un 3 y como aquí tenemos un 4 ponemos la mitad un 2, ¿vale? Y ahora decimos 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 1, 2, 6 más 2, 8, la mitad 4. Ya tenemos ajustada esta reacción de combustión. Y ahora nos dicen que dibujemos las moléculas. ¿Cómo las dibujamos? Así, por ejemplo. Los átomos de carbono los dibujo así. Los átomos de hidrógeno, así. Ahora tengo que dibujar 8 átomos de oxígeno, repartidos en 4 moléculas. Y ahora esos átomos se colocan, pero de otras maneras. Los 3 de carbono los dejo ahí en medio y los 6 de oxígeno por los lados. Y nos queda por dibujar las 2 moléculas de agua. Fíjate en que estas moléculas son distintas de estas, pero los átomos son los mismos. En esto consiste una reacción química, en una reorganización de átomos. Para explicar cómo se producen las reacciones químicas a nivel microscópico utilizamos esto que es la teoría de las colisiones, en inglés collision theory, que dice que las moléculas chocan y para que se rompan estas moléculas, se rompan sus enlaces y aparezcan moléculas nuevas, tienen que chocar con suficiente energía. Aquí, por ejemplo, chocan con poca energía, no se rompen los enlaces. Pero aquí, si van muy rápido y chocan con mucha energía, se rompen sus enlaces y aparecen moléculas nuevas. ¿Vale? Y luego, además, tienen que chocar con la orientación adecuada. Si chocan así, no se van a romper estos enlaces. Pero si chocan así, con esta orientación de la derecha, pues es más fácil que se rompan estos enlaces y se formen moléculas nuevas. En resumen, la teoría de las colisiones dice que para que se produzca una reacción química, las moléculas tienen que chocar con la suficiente energía y con la orientación. Aquí tenemos un ejercicio donde se resumen 2 de las cosas que hemos hecho antes. Primero te dicen que escribas la reacción de combustión de esto. Bueno, pues ya sabes, combustiones, sumas oxígeno, da CO2 más agua y luego lo ajustas como ya has aprendido. Y si no has aprendido a ajustar estas reacciones, te vienes a este código QR que tienes en la segunda página de este tema y aprendes ahí con ese vídeo. Luego también hemos aprendido a dibujar las moléculas. Aquí te he puesto cómo tienes que dibujar aquí los átomos, pero bueno, tú en el examen, si no te digo nada, pues lo pones como quieras. Y luego aquí se explica la teoría de las colisiones aplicada a esta reacción. Lo que dice es que para que reaccionen estas sustancias, estas moléculas tienen que chocar con la suficiente energía y con la orientación adecuada. Aquí tenemos unas reacciones, 3 en concreto, que son ejemplos de la vida real. Aquí, por ejemplo, el dióxido de carbono reacciona con el agua y se obtiene glucosa, que es un azúcar, más oxígeno. Esto es lo que hacen las plantas. Las plantas recogen dióxido de carbono, recogen agua por las raíces y forman azúcar y desprenden oxígeno. Las personas hacemos justo lo contrario. Cogemos esta glucosa, respiramos el oxígeno y en nuestras células las hacemos reaccionar en las mitocondrias y obtenemos CO2, dióxido de carbono, que lo echamos en forma de gas y también echamos agua, en forma de gas y en agua y en forma líquida. Y en la combustión de la gasolina, fíjate que la gasolina de los coches hace lo mismo que nosotros hacemos con la glucosa. Se quema por el oxígeno, ¿ves? Nosotros quemamos la glucosa, el azúcar, y desprendemos CO2 y agua. Pues los coches queman la gasolina y desprenden CO2 y agua, lo mismo. Y aquí te dicen que ajustes la reacción. Venga, ¿cómo se ajusta? Y ya sabes, mira, como aquí hay 8, pongo un 8. Como aquí hay un 18, pongo la mitad, que es 9. Y ahora, 8 por 2, 16. 9 por 1, 9. 16 más 9, 25. Pues aquí la mitad de 25, que son 25 medios. Y ya queda ajustada. El exceso de este dióxido de carbono que desprenden los coches y las industrias estas aquí, ¿por qué perjudican el medio ambiente? Pues porque en la Tierra hay un gas aquí de dióxido, el dióxido de carbono, que forma una capa. Y este gas
hace que pasen bastante bien los rayos del sol en general. Pero la Tierra se calienta y luego emite ese calor y resulta que ahora hay tanto CO2 que ese calor, esos rayos infrarrojos que se escapan de la Tierra, no se escapan mucho y vuelven a la Tierra, entonces se está calentando de más. Y al calentarse de más, pues pasan cosas malas. Esas cosas malas luego están en otra página del libro. Otra cosa mala de reacciones químicas, pues mira, el dióxido de azufre que echan las industrias estas reacciona con el oxígeno y se forma SO3. Y el SO3 luego reacciona con el agua de las nubes y se forma H2SO4. Con lo cual, cuando llueve, cae el ácido sulfúrico con la lluvia. Y eso es malo pues porque te puede quemar los ojos y estropear los cultivos y las estatuas de caliza y esas cosas. Bueno, los perjuicios, esto ya los he dicho antes. El hierro se oxida si hay ambiente húmedo. Y la reacción de oxidación es esta. El hierro, de la viga de hierro, reacciona con el oxígeno y se obtiene este óxido de hierro. ¿Por qué al pintar el hierro ya no se oxida? Pues porque si pintas el hierro se recubre de una capa de pintura que impide que el oxígeno del aire choque contra el hierro y por tanto esta reacción ya no se puede producir. Más ejemplos de reacciones químicas son la obtención de plásticos, por ejemplo. Tú tienes aquí esto, que esto es eteno, y resulta que reacciona con otras moléculas de eteno y se forma un plástico. El plástico está formado por cadenas muy alargadas. Y de la misma manera se obtienen los medicamentos y muchas sustancias así, con reacciones de estas moléculas pequeñas que se hacen reaccionar y se hacen cadenas largas, todas se juntan y eso es un plástico o un medicamento o lo que sea. Bueno, aquí hay ejercicios y te dicen que indiques si los siguientes materiales son naturales o sintéticos. Vamos a ver de estos cómo son. La licra y el elastano, pues este es sintético. Hombre, el cobre es natural. El metano también es natural. Es el gas que expelen las personas y los animales. El butano, pues también es natural. El polietileno, no, el polietileno es sintético. El diamante es natural, se forma naturalmente. Y el esmalte es sintético, el esmalte este de las uñas y eso es sintético. Esto luego lo vemos más despacio, con ayuda de internet también. Y pasamos ahora a la ley de conservación de la masa, que es muy sencilla. Si tú haces reaccionar dos sustancias, se te obtienen dos sustancias distintas, pero como los átomos van a ser los mismos, la masa va a ser la misma. Pues eso es lo que dice la ley de conservación de la masa. Que si aquí haces reaccionar dos sustancias, echando una en la otra, al final obtienes aquí dos sustancias nuevas. Pesas los dos vasos, para que no pierdas masa por los vasos, claro. Si mides la masa va a ser la misma, porque los átomos que hay aquí dentro son los mismos átomos de aquí. Las sustancias no son las mismas. Al principio tenemos yoduro de potasio, nitrato de plomo 2, y luego obtenemos diyoduro de plomo y nitrato de potasio. Pero, aunque las sustancias sean distintas, porque los átomos están reorganizados, los átomos son los mismos, ya digo. Átomos los mismos. Este átomo es este de aquí, este átomo es este de aquí. Pero las moléculas no son las mismas, porque esta molécula desaparece y se forman otras, y esta también desaparece, estas moléculas se forman otras. Ya digo, átomos los mismos, pero moléculas distintas. En esto consiste una reacción química. El enunciado lo tienes aquí. En una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Muy fácil. Esto lo comprobaremos en alguna reacción química en el laboratorio. El ejercicio 13 es un ejercicio sencillo de conservación de la masa. Dice que reaccionan 332 gramos de esto con 331,2 de esto y se obtienen 461 de estos. ¿Cuántos se obtendrán de estos? Pues X. La cuenta está claro que es esta. Y simplemente despejas aquí la X y ya tienes los gramos que reaccionaron de estos. La ley que hemos aplicado es la ley de conservación de la masa.